Aquí comienza Japonistas Chile, programa de integración cultural donde la música, el anime, la cultura japonesa se tomará a los micrófonos de la hoy. Con un diálogo ameno e interesantes invitados, descubriremos cómo estas relaciones han influido y se manifiestan en nuestro país. Japonistas Chile, en Radio Hoy. Muy buenas tardes, señores Japonistas Chile y Japonistas Radio. Estamos en nuestro último programa del mes de mayo, 25 de mayo para ser precisos. Y como siempre estamos aquí con nuestra querida coanimadora Constanza Veloso. Buenas tardes, Constanza. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Antes de comenzar el programa tenemos que hablar unas pequeñas cosas, por supuesto, antes de empezar y presentar a nuestro estimado invitado. Pero Dani tiene algo más importante incluso que nosotros. Algo mucho más importante. Adelante, Dani, nomás. Tenemos que agradecer a nuestro auspiciador que hace posible este programa todos los viernes de las 17 a las 18:30. Toyota prefiere siempre repuestos legítimos y servicios técnicos Toyota. Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así aseguras la calidad Toyota. Muchas gracias, Dani. También salud para ti. Debemos saludar. Muchas gracias. Muchos saludos a Dani. Claro. Ahora sí. Bueno, ayer con Constanza, seguramente lo vieron en Japonista Chile, en nuestro fanpage, fuimos invitados a la inauguración de la exposición Arte Ukiyo-e, exposición del mundo flotante del periodo Edo. Exactamente. Y queremos agradecer entonces a la invitación que nos hizo la Embajada de Japón, en conjunto con el Museo de Bellas Artes, a esta inauguración que fue bastante preciosa, ¿no, Constanza? Preciosa y muy exitosa, porque hay que recalcar que hubo mucha asistencia. Exacto. Fue muy llamativo y realmente hubo mucha gente. Me llamó la atención, de hecho, pero realmente hubo mucha asistencia y se notaba que era gente muy comprometida con la cultura japonesa. Sí. Entonces fue muy agradable de ver. Exacto. Y por lo tanto también queremos agradecer a nuestros entrevistados que pronto estarán en nuestro canal de YouTube, entre ellos al embajador de Japón en Chile, a María Cristina, directora del Instituto Cultural Chino-Japonés, a Natalia Keller, que la vamos a tener el próximo viernes acá, que nos va a contar más detalles de la exposición, y a María Inda, que fue nuestra invitada del viernes pasado, que también estuvo ahí dándonos su impresión y sus palabras sobre la inauguración. Pudimos conocerla en persona y escuchar un poco más de ella directamente sobre lo que es esta colección. No solamente su voz de Concepción. Y bueno, si me lo permite, Pablo, un momento quisiera mostrar este librito que estaba, lo estaban ofreciendo en la exposición, que se llama precisamente Mundo Flotante del Periodo Edo, donde básicamente se explica en qué consiste esta exposición, de dónde nace, de dónde vienen estas piezas que están en la colección, y que este es un libro de hecho muy bonito en sí, que tiene recopila y retrata muy bien lo que son estas piezas. Exacto. No sé si quedarán copias para que alguien las vaya a conseguir. ¿Tú sabes algo, Connie, o no? La verdad es que no sé, pero recordarle a los auditores que la exposición va a estar abierta hasta el 5 de agosto. Exacto. Para que vayan al segundo piso del Museo Nacional de Bellas Artes y ojalá puedan encontrar ejemplares de este libro que está muy bonito y muy útil. O si no, simplemente vayan y disfruten la maravilla del arte flotante de esta Ukiyo-e. Maravilloso, una colección de casi 100 años o más incluso. Exactamente, un restaurada de restauración de piezas muy antiguas que después de 17 años creo, o más incluso. No más, creo que fueron 90 años incluso que se mencionaban que llegaron acá y que vuelven a ser expuestas. Así que un panorama muy interesante para todos los que aman la cultura japonesa. Exacto, muchas gracias, Connie, por esa explicación. Cuando escucho el tema de la exposición Mundo Flotante, me acuerdo al tiro de Ichiguro. Me pasa exactamente lo mismo, sí. De hecho, esa era mi base. Claro, cuando vi el afiche, el mundo flotante en el periodo, dije, un artista en el mundo flotante. Inmediatamente. Todo hace sentido. No pude quitar la... Ahí escucharon la voz de nuestro invitado, que ya lo presentaremos, aunque en redes sociales ya está dando vuelta. Ya viene. El último aviso entonces, antes de presentarlo, ahora sí. Tengo que anunciar que los días 24, 25 y 26 de abril de 2019 en la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales se llevará a cabo el primer Congreso Nacional de Alada Chile, titulado El Estado del Arte, los estudios de Asia y África en Chile. En esta primera versión del Congreso Nacional de Alada se propone la problemática del estado del arte en la reflexión de los fenómenos de África y Asia,
que incorpora las dos siguientes vertientes de trabajo. Primero, la puesta en valor de las aportaciones investigativas nacionales y sus contribuciones a los problemas generados sobre Asia y África. Y en segundo lugar, los desafíos y las proyecciones sobre los estudios de Asia y África en Chile. Por lo tanto, el objetivo general de este congreso es caracterizar el estado del arte de los estudios de Asia y África en Chile. Para los profesores, estudiantes y académicos interesados en participar, ya sean ponencia o simposio, pueden ingresar a la página www.alachile.com o escribir al correo estudiosdeasiayafrica@gmail.com. Ahí tendrán la información por si quieren inscribirse. Todavía queda un año para inscribirse, pero hay plazo siempre. Así que estén atentos, revisen la página web y redes sociales de ALADA y ya estarán atentos a esa información. Y ahora sí presentamos a esta misteriosa voz que salió entre nosotros dos. Tenemos aquí a nosotros a Carlos Humberto Rosas, licenciado en Historia y en Educación con especialización en Relaciones Internacionales, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Educación, mención y evaluación de aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido y buenas tardes, Carlos, a Japonistas Radio. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Sabiendo que es mi primera aparición radial, Ajá. Pero no, súper contento, súper motivado. Bien, qué bueno. Más cerca ahí del micrófono para que te escuchemos bien. Sí, ahí sí, claro. claro. Se nota que es la primera. Sí, está bien. Yo también partí así en Japonista, todos partimos así. Y Dani nos retó a los tres alguna vez. La primera, sí. Bien. Bueno, aquí estamos con, como anunciamos en redes sociales, estamos en Consejo de Profes. Aquí somos tres profesores hablando de estos temas Japón que nos fascinan, nos encantan. Cada uno desde su punto de vista, desde su estudio. Sabemos que aquí Constanza se especializó en la literatura japonesa, ahora está con la ediciones cero. Yo soy el que ha visto la inmigración japonesa y la cultura pop. Y ahora tenemos a Carlos, que nos viene a hablar del tema de Cool Japan como cultura popular. ¿Es así, Carlos? Sí, es una de las cosas que me he estado especializando en este último tiempo. Ajá. Yo antes me había estado especializando un poco en lo que era el Japón en los años 20, en los años 30, el periodo del Kukutai, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí había estado investigando un poquito más del tema, profundizando un poco más. Y ahora producto también de un congreso ALADA, precisamente. Claro, sí que lo puede anunciar al final. Me dio la posibilidad de poder investigar acerca del Cool Japan y todo lo que es la cultura popular, por lo menos desde la década de los 90 hasta la actualidad. Ya. Y ahí empecé un poquito a profundizar acerca del tema. El Cool Japan de una u otra manera no tiene mucho que ver con historia más política, pero sí un poco con las relaciones internacionales de Japón con el mundo. Ajá. Y entre medio sí, obviamente tirar un poquito de historia política, que es entre comillas lo que a mí me sostiene dentro de lo que es el Japón contemporáneo. Ajá. Así que de una u otra manera investigando todos los días un poquito acerca del Japán y tratar de, entre comillas, tratar de sacar algo a la luz, porque también es mucha investigación. Sí. Así que, pero principalmente eso, el Cool Japan como un modelo de relaciones internacionales de Japón con el mundo. Y en ese sentido también Latinoamérica tiene mucho que decir. Claro. Por ahí estamos abriendo paso un poquito en el tema de Japón. Qué bueno que como profesor tengas tiempo para la investigación. Mira, ¿sabes qué? Yo trabajo en el Liceo de Las Tarrias. Ya. El Liceo de Las Tarrias actualmente el día martes, miércoles se fue a toma. Ya. Eso igual a mí me perjudica porque voy a tener que estar trabajando hasta enero, pero... Cierto. Igual ahora voy a empezar como máquina a tratar de tener tiempo para investigar y todo. Y sí, es muy difícil ser profesor, tener una vida de docente, exacto, trabajar en un colegio, en un liceo y a la vez ser profesor investigador, que sí, es lo que más te gasta tiempo. Y aparte que en un tema que igual el Ministerio de Educación lo ha dejado bien de lado, porque si nosotros vemos todos los planes curriculares y todos los planes oficiales del Ministerio, Japón no aparece. Exacto. No hay ni África ni Asia. Entonces en ese sentido estoy investigando algo que igual no tiene cabida dentro de mi profesión en sí como docente. Igual los alumnos me tiran un poquito la pelota diciendo, profe, después de decir cualquier clase, profe, ¿y Japón?
¿Qué pasa con Japón? Me pasa lo mismo, claro, estupendo. ¿Qué pasa con Japón? Y yo digo, bueno, ahí, y empiezo a hablar algo de Japón, unos 5 minutitos, pero más allá de eso no puedo De hecho, hacer. Japón aparece una sola vez, yo recuerdo, en el currículum de historia, Segunda Guerra Mundial, como aliado de Alemania e Italia. Solamente ahí aparece. Y de hecho, ahora en el programa de segundo medio, no es que cambiaron todo este sistema, Claro. Cambiaron todas las bases curriculares nuevas, el Japón ni siquiera aparece mencionado explícitamente, sino como el tema de los aliados, el tema de los países aliados, del eje Roma-Berlín-Tokio, y contra también el tema de los aliados occidentales, pero a partir de eso nada. Yo incluso en los años de la modernidad, ¿cierto? En el tema de la época de los liberalismos, igual intento colocar ahí un parte como de la restauración Meiji. Ajá. Pero que el ministerio me diga que tengo que hacerlo, no. Entonces igual tengo que estar poniendo de mi parte toda la... Recordemos que en teoría los profesores tenemos unas horas pedagógicas de que nosotros podemos complementar algo, pero en la práctica sabemos que eso es difícil y no alcanza el tiempo. Es completamente casi imposible tratar de hacer un barrido, ¿cierto?, propio de cada expertise de los profesores. Eso es muy curioso de todas maneras, porque a pesar de que el ministerio no incluye a Japón, digamos, en la educación formal, Japón está presente más que nunca, yo creo, ahora, últimamente, en la cultura pop puede ser, pero, por ejemplo, la celebración de los 120 años Chile-Japón, estas exposiciones, por ejemplo, que se hacen ahora, la cultura asiática en general está muy presente acá. Y me parece una contrariedad muy grande que justamente para los adolescentes y los jóvenes y los niños de ahora, que están tan involucrados con eso de alguna manera, el colegio como institución no lo ampare. Sí. Sí, es complicado eso, porque igual el ministerio tiene su programa, sus planes y programas propios. Cada colegio, ¿cierto?, sigue los lineamientos de esos planes y programas. Ahí no está mencionado ni África ni Japón. África, obviamente, si Japón nosotros podemos un poquito hablar, unos 5 minutos, ¿cierto?, en algunos temas en específico. África ni siquiera se menciona. O aparece como colonialismo. Y si es que, porque aparece colonialismo visto desde el punto de vista europeo. Claro. Claro, los colegios a la fuerza están incluyendo un poco el tema de talleres extraprogramáticos. Yo, por ejemplo, en el liceo soy tutor un poco, o monitor un poco de un taller de anime y cultura y literatura japonesa, que es solamente para la jornada de la tarde. Las tardes están en 2 jornadas, y la jornada de la tarde tenemos los días martes, y se llena, la sala está llena. Y hay lista de espera. Y hay lista de espera, y los chiquillos de la jornada de la mañana me preguntan, profe, ¿cuándo para la mañana? Y yo no sé, pues si al final el taller no lo manejo yo, lo maneja un alumno de un primero medio. Yo soy el adulto responsable ahí que los guía en la crítica, en el análisis, pero finalmente esa intención que tiene el adolescente ahora, los jóvenes de ahora, de saber un poco más de la cultura. Exacto. Y eso es precisamente lo que yo llamo Cool Japan. El Cool Japan es todo lo que refleja la Para eso iba la siguiente pregunta, justamente. Para empezar a explicarle a la audiencia, para que siempre hay que pensar en la audiencia que no conoce mucho estos temas. Entonces, para empezar tu tema, el que nos propones tú, ¿qué deberíamos entender nosotros de aquí en adelante en la conversación como Cool Japan? ¿Cómo defines ese concepto? Mira, el Cool Japan es un concepto que nace un poco durante los años 90, ¿ya? Y que dice relación con con un proceso de asimilación, ¿ya?, de la cultura popular, en este caso japonesa. ¿Ya? Lo que, por ejemplo, Corea del Sur implementó después del Mundial del 2002 como marca Corea, ¿ya? Cool Japan podría decirse que es como la marca Japón en el mundo a partir de los años 90, con la National Braiding, por ejemplo, que es una asociación de empresas que se unen para darle un valor agregado de carácter histórico y cultural del producto japonés, hasta el año ya principalmente 2006, ya cuando se incluye el gobierno
preferentemente en asociación con estas 15 empresas, y comienzan a elaborar productos que tengan una carga histórica. Entonces nosotros conocemos principalmente por ejemplo, las marcas de automóviles, ¿cierto? Toyota, en este caso, como una marca japonesa, y esa marca japonesa, más allá del nombre, implica una serie de cosas que nosotros la elegimos por sobre las otras. ¿Ya? Y a partir de eso es llamado, en este caso, como el Cool Japan. Todo lo que genera una motivación o un pensamiento positivo es cool. Y a partir de eso se genera esta marca Cool Japan, que va a nacer dentro de los años 90 hasta en la actualidad. En la actualidad vamos a tener la época del consumismo, ¿cierto? La época del consumo de Japón en varias cosas. Pues tenemos el anime, tenemos el manga. Cuando la economía japonesa está en su peak, post 80, en los 90. Claro, o sea, en los antes años, de la crisis asiática, por supuesto. Pero incluso con la crisis asiática en los años 90, la cantidad de productos no convencionales que exporta Japón crece a la exportación convencional. O sea, no convencionales que estamos hablando, Hello Kitty, por ejemplo, anime, manga, los productos, por ejemplo, alimentación, todo lo que tenga que ver un poco con cómo se demuestra la cultura japonesa hacia el mundo, se consume y se produce mucho más que el resto de las cosas que durante toda la historia Japón le había ido muy bien. Automóviles, es que no sé si puedo decir la marca, porque tiene auspicio de una marca. Claro, hablemos de Toyota nomás. Entonces, por ejemplo, la misma Toyota, ¿cierto? Además, la marca de automóviles son bien conocidas, las japonesas, que la gente sabe cuál es. Entonces, hay un dicho de los mangas se venden más que los otros automóviles. O sea, hay 50 millones de mangas vendidos, hay 13 millones de automóviles vendidos. O sea, de una otra manera, y el Cool Japan de una otra exhorta a la gente a ver a Japón de una manera positiva, de una manera que es bastante condescendiente. Entonces, el Cool Japan de una otra manera es ver la marca Japón como una marca sólida, como una marca que de una otra manera promueve todo lo bonito, todo lo interesante de la nación japonesa. Y que nace durante la época de los 90 y se va expandiendo a medida que avanzan los años, van distintos rubros colocándose como también marcas del Cool Japan, y se va expandiendo día a día. O sea, es una cuestión que no para. Yo recuerdo haber visto en alguna revista que también un concepto muy similar, no sé si todavía estará vivo este concepto, alguna vez en varias revistas se hablaba de los Made in Japan, que también fue una especie de marca, una especie de logo. ¿Tiene que ver? ¿Qué obsoleto? ¿Sabes algo de ese concepto? Mira, bueno, la marca Made in Japan es como la, por así decirlo, es como el currículum que tiene el producto. O sea, cuando nosotros vemos un televisor, ¿cierto? Made in Japan, estamos hablando de un producto que prácticamente no falla. Claro. Que prácticamente tiene una vida útil superior a los 10-15 años, sin ningún tipo de reparaciones, y eso es lo que te da la marca. El Cool Japan de una otra manera es ese Made in Japan, pero colocándole como por decirlo, un POSIT, ¿cierto? De historia y cultura. Envuelve mucho más que la producción misma, el producto y la calidad, sino que está envuelto con cultura también. Hay un valor agregado. Y ese valor agregado es lo que generalmente se le conoce como parte del Cool Japan. O sea, tú, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, ¿cierto? A un restaurante de comida japonesa y pides, no sé, un ramen. Ese ramen tú sabes que puede ser made in Japan, puede ser productos de origen, ¿cierto? Un montón de cosas. Pero el mismo producto te va dando una idea de lo que es Japón. Y te va dando un valor agregado de que en realidad este producto es lo que realmente se come en Hakata, por ejemplo. Entonces, y a partir de eso tú te vas haciendo una idea, y esa es la marca de una otra manera. Ese es como lo que promueve el Cool Japan. De hecho, Latinoamérica tiene una muy buena densidad de productos y de empresas que conservan esta especie de Cool Japan, y que de una otra manera hacen que la gente empiece a consumir este producto y comience a, ¿cómo decir? Se empieza a cooptar y se empieza a nutrir de Japón.
pero entre comillas de la buena imagen que proyecta Japón al mundo. Y ahí viene también uno de los grandes defectos, porque tú puedes colocar el Cool Japan a Chile, a Argentina, puede ser incluso a Brasil, ¿cierto? A Perú, pero no puedes colocar el Cool Japan a los países del sudeste asiático, por ejemplo. Claro. No puedes colocar el Cool Japan hacia los países, ¿cierto? Que promueven, ¿cierto? Una amistad con China, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ahí tú vas jugando, o sea, qué cosas del Cool Japan, ¿cierto? Afectan positivamente hacia esos países y cuál es la imagen que proyectan esos países hacia Japón. Me queda claro el concepto. Connie, ¿alguna pregunta? La verdad es que estaba pensando algo todo el tiempo, pero no dilo sé nomás, si sea dilo. políticamente correcto. No. Chuta. No, está bien, es una duda, pero... Es mi primer programa, así que puedes decir lo que Consejo profe, secreto de los consejos profe. Lo que sale del consejo, o sea, lo que se habla del consejo profe. ¿Sí? Ya, pues, verdad. La conversación está muy entretenida y nos hemos distraído, ¿verdad? Que tenemos que ir a una pausa ahora musical. Entonces, Connie, guarda la pregunta para el segundo bloque. Perfecto. Vamos Pero a una pausa. antes de la pausa musical, asegúrate que tu Toyota siempre sea un Toyota. Usa solo repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota, porque solo Toyota tiene calidad Toyota. Así es. Entonces vamos a una pausa y regresamos con la pregunta que nos ha dejado intrigado Connie en este programa hacia Carlos. Ya estamos de regreso, segundo bloque de Japonista Radio, en pleno consejo profesores aquí. Pero antes de ir con el consejo, Dani y sus avisos importantes. Evítate malos ratos y problemas. Asegúrate de usar siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así tu Toyota seguirá siendo siempre un Toyota. Muchas gracias, Dani, como siempre. Ahora sí, y tu linda voz, claro, por supuesto. Habíamos quedado entonces en el primer bloque que Connie tenía una interesante pregunta en mente para hacerle a Carlos. Sí, así es. Así que ahora Connie puede hacerlo. Muchas gracias. Lo que pasa es que, claro, yo creo que lo que Carlos define como el Cool Japan es un concepto que podemos todos entender y reconocer, porque hemos vivido el impacto de todo lo que Japón ha traído desde su país a nosotros. Pero de alguna manera estaba pensando en si este Cool Japan puede tener una contraparte negativa. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, este éxito que tienen, esta buena imagen que tienen en cuanto a, por ejemplo, tecnología, economía, a lo mejor se excede a veces. Entonces, cuando uno investiga un poquito más sobre la cultura japonesa, se encuentra con artefactos tecnológicos que son, al menos desde nuestro punto de vista, francamente innecesarios, que a lo mejor rayan incluso en lo absurdo. No voy a mencionar... En lo bizarro, en lo surrealista. En lo bizarro, exactamente. No voy a entrar en detalle de lo que he visto en objetos, pero creo que muchos de los que conocemos un poco hemos visto objetos que son realmente bizarros, como dice Pablo, que creo que es la palabra más adecuada. Y por ejemplo, la chica holográfica, si Pablo nos puede contar un poquito de eso. Sí. Bueno, no me acuerdo el nombre ahora de este producto. Es una waifu, sí, digamos una waifu. Digámoslo. Es una waifu. Holográfica. Sí, la waifu holográfica. Es un aparato que sabemos que Japón el problema que tiene es la gran soledad que tiene. Hay mucha gente que sale del trabajo o no llega a las casas y se queda en estos famosos hoteles cápsulas o se queda a dormir por ahí cerca y no alcanza a llegar a las casas. Y hay mucha soledad en Japón. Entonces hay un producto que salió que es una chica holográfica, así como Hatsune Miku, piensen en algo así, que tiene una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de cápsula transparente. Y esta chica tiene la habilidad de controlar todo lo tecnológico en la casa. Luz, calentamiento de cocina, calefacción, televisión, etcétera. Y este aparato de alguna forma se conecta con eso. Incluso con el teléfono. Entonces la persona cuando va a llegar a la casa empieza a enviar mensajes, porque sabe tu horario, te rastrea por GPS. Okairi, claro. Entonces te sientes querido de alguna forma, hay alguien esperándote, te da esa sensación como que vas a llegar a un lugar cálido en la casa, pero es completamente artificial, po. Exactamente eso. Y eso ha chocado mucho aquí en Occidente. Claro, eso es precisamente a lo que me refiero, que de repente estos aparatos reflejan que si bien Japón tiene un sistema que funciona muy bien a nivel de progreso económico quizá, eso también tiene sus consecuencias a nivel emocional y personal. Y eso, por ejemplo, este caso es un caso muy representativo de la soledad que tienen los japoneses.
Y por ejemplo, no puedo dejar de pensar en los hikikomori, por ejemplo. La presión social que hay en Japón es muy grande, entonces tenemos un país que funciona muy bien, pero cuando tienes este gran funcionamiento, de alguna manera eso se convierte en una presión, en una sobrepresión. Entonces estaba pensando que, claro, el Cool Japan existe y es cool realmente en cierta parte, pero también vivimos una suerte de exageración, entre comillas, en que quizá no es un poco negativo, quizá. O ellos mismos han llegado a un extremo negativo. Entonces quería preguntarle a Carlos qué piensa él al respecto de esto, si esto puede realmente considerarse como estrategia política y estrategia económica. Comenzó muy bien. Comenzó muy bien porque de una u otra manera los Juegos Olímpicos de Invierno en el 90 y, si no me equivoco, 99 en Nagano, y después viene el tema del Mundial del 2002, empiezan a hacer funcionar la máquina del Cool Japan de una u otra manera, pero bien fiscalizada con el tema del gobierno, ¿cierto? De la oficina de relaciones exteriores, pero el Cool Japan tiene una desventaja enorme de que como son industrias no convencionales, se le escapa de las manos al gobierno. Entonces, como se le escapa de la mano al gobierno, hay un montón de empresas que están haciendo productos con el espíritu del Cool Japan, pero que de una u otra manera el gobierno central, por así decirlo, no puede controlar. Entonces van a haber productos muy bizarros en el mercado, y nosotros lo vamos a ver ya de aquí a 5 o 7 años más, y que van a ser parte de la lógica del Cool Japan, pero no tiene nada que ver con la idea central que impuso el gobierno o que entre comillas hizo la convención el gobierno, ¿cierto?, con el resto de las empresas. Entonces sí, tiene mucho que ver con que la industria no convencional que ayuda a este Cool Japan tiene un precedente de hacer de Japón, ¿cierto?, hacer que Japón saliera de la crisis, de la burbuja, ¿cierto?, que estuvo en los años 90, o después del rompimiento de la burbuja, mejor dicho, en los años 90, y esa industria no convencional ayuda a Japón a salir de eso, hasta el Mundial, donde ya empieza a pegar el despegue, ¿cierto?, un despegue que para nosotros es ínfimo, el 1% anual, pero que para ellos es mucho. Y claro, y después de esa ayuda de la industria no convencional viene todo lo que es la desventaja propia de la marca. Crear productos que no tengan nada que ver con nuestras necesidades occidentales, por ejemplo. ¿A quién le va a servir un paraguas para los zapatos? O sea, es como... pero claro, entonces en ese sentido... o la iniciativa también de algunas empresas japonesas de quitarle el trabajo, ¿cierto?, a la vida diaria y empezar a pelar los productos antes, envasarlos, ¿cierto?, y después tirarlos a la venta, y eso también está llegando a Chile, y está llegando a Chile muy fuerte. Las mismas, por ejemplo, el tema de las máquinas Nespresso, las máquinas, por ejemplo, o las máquinas de café que tienen estos caps, ¿cierto?, y que de una u otra manera eliminan todo lo que o no ayudan mucho al medio ambiente, mejor dicho, y que en Japón son grito y plata, y que finalmente crean una especie de frenazo, ¿cierto?, medioambiental con respecto a ese tipo de industria, y que claro, y eso es parte del Cool Japan, y de una u otra manera estamos invadidos de productos que para nosotros igual no son necesarios, pero que eso es producto de que la marca también es tan grande y llega a ser tan grande que se escapa de las manos y el gobierno no puede controlar. Aparte que de una u otra manera los impuestos que recaudan les permite exportar productos sin el tema de la fiscalización gubernamental. Claro. Y ahí viene el tema también, esta cosa de que se le escape de las manos, o que por ejemplo tener almohadas, ¿cierto?, con logos como tú bien decías, almohadas con waifu, ¿cierto?, o esta especie de cilindros, ¿cierto?, que tienen hologramas. Sí.
o sticker. Entonces, claro, todo eso es Cool Japan, pero de una otra manera no es parte de la estrategia gubernamental. La estrategia gubernamental es, de una otra manera, es un producto útil, un producto que genera una cultura, que cuando yo vea el producto sea Japón, ¿ya? Sea Japón y ese producto me refleje a mí la historia de Japón, me refleje la historia de la gente que trabaja en ese producto. Cuando yo veo, por ejemplo, un automóvil, ese automóvil refleja todo el trabajo y toda la dedicación de aquellas personas que lo construyeron, que lo armaron, todo el diseño en sí tiene que ser Japón. Sí. Y eso es lo que de una u otra manera el gobierno ayuda y el gobierno subvenciona. Ajá. Pero hay otros productos que, claro, viendo este boom del Cool Japan, crean, exportan, pero no tienen nada que ver con la marca, con todo lo que implica. Con todo lo que implica y el concepto gubernamental que Taro Aso en el 2006, por ejemplo, intenta promover. Sí. Entonces, en ese sentido, claro, hay cosas que vamos a ver y que no, a mí en algunas partes me van a incomodar mucho, ¿cierto? Siendo Japón, de marca Japón, pero de una otra manera es lo que produce el Cool Japan. Sí, bueno, me llama la atención porque, bueno, Japón es un país que está muy dividido en su tradición y en su cultura. Por un lado son muy tradicionales, muy japoneses, no puedo decir oriental porque creo que ellos son especialmente, como decían aquí, cerrados en sí mismos, por así decirlo. La condición de país isla. Exactamente, el país isla. Pero también está muy occidentalizado de alguna manera. Entonces creo que eso también es parte de esto precisamente, que Japón es un país que siempre va a tener un lado, digo siempre, puede no serlo así, pero al menos hasta ahora, trata de mantener su tradición, su imagen y su caridad, por supuesto, pero a la vez también está esta cosa de a lo mejor satisfacer cosas que van más allá. Entonces me pregunto, ¿cómo se sentirán los mismos japoneses con respecto a eso? También lo comentábamos un poquito en la pausa. Muchos a lo mejor no estarán de acuerdo. Yéndome un poco a lo cultural, el anime de hoy en día también hay anime que es realmente muy bizarro y que parece responder más a no sé si gustos occidentales, pero sí a lo mejor a un fanservice más que a algo propiamente, digamos, tradicional japonés. Entonces creo que también refleja mucho esta contradicción que es Japón mismo. Debe ser muy complicado para ellos también, creo yo. Sí, la industria del anime ha tenido un boom por lo menos desde los 2000 en adelante. Sí, con la masificación de internet. Sí, acá en Chile, sí, con el streaming y todo, ha tenido una masificación enorme. Entonces, claro, Japón siempre ha tenido anime para todos los gustos. Sí. Siempre ha tenido anime para todos los gustos, un anime mucho más denso, por ejemplo, un estilo como Monster, por ejemplo, un anime que es mucho más juvenil, pero juvenil pensante, por así decirlo, entre comillas, como una especie de Code Geass, por ejemplo, y también un fanservice, un Zero no Tsukaima, por ejemplo, fue un anime que tuvo 4 temporadas y que prácticamente tuvo a todo Japón de las manos porque querían que se casara rápido con los dos protagonistas. Entonces, en ese sentido, el anime en Japón hay para todo, y en ese sentido lo que es una también de las desventajas de la marca de Cool Japan, porque el anime es Cool Japan. O sea, el anime llega a Latinoamérica como parte del Cool Japan. Y lo vemos, por ejemplo, el anime como cross media. ¿Ya? O sea, sí. no solamente como anime, sino que la confluencia de anime-manga. La confluencia de anime-manga, tenemos por ejemplo a One Piece, que ha vendido cerca de 50 millones de copias en Occidente, a Naruto también, que tenemos a cerca de 35 millones de copias. Además que representa un tipo de literatura diferente, que también ha pegado mucho acá. Y son multiplataformas, porque hay proyectos que abarcan consola, videojuegos, película, gráfica, manga, anime, y ahí se entiende el todo. Que de una otra manera lo que se llama cross media. Cross media es lo que es como la bisagra, ¿cierto?, de la puerta, puede ser el manga, pero a la vez la puerta completa, por así decirlo, el anime, es la película, es la serie real, ¿cierto? Es la novela ligera, por ejemplo. Sobre el merchandising, todo eso lo que lleva al anime es lo que de una u otra manera se vende aquí en Occidente, y eso también es parte del Cool Japan. O sea, si nosotros vemos ahora el impacto que ha tenido en Chile, principalmente en Chile, Dragon Ball Super,
Sí. O sea, imagínate ese... ¿Y sabes por qué pasa eso? Por una cuestión muy simple. La política gubernamental japonesa, como todas las políticas gubernamentales, pienso yo, es muy inteligente. Ahora, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo muy concreto. Ajá. Y un ejemplo muy personal. Yo en los 90 yo veía Dragon Ball Z, ¿cierto? El canon de Vegeta. Claro. Ya. Junté mis laminitas del álbum de Dragon Ball, ¿cierto? Ajá. Que era de la marca Salvo antiguamente, ¿te Sí. acuerdas tú? ¿Cómo no recordar? ¿Cómo no recordar ese gran álbum? ¿cierto? Estamos con eso encima. Claro. Ya, entonces se cayeron como 3 carnes por aquí. Oh, Ya, Horrible. ¿cierto? Y uno jugaba a la minita, ¿cierto? Y eras feliz. A medida que avanza el tiempo, tú vas obviamente biológicamente creciendo, empiezas a tener tus propios ingresos y de repente te tiran Dragon Ball Super. Te tiran Dragon Ball Super o te tiran cualquier otro tipo de cross media, por ejemplo, el mismo tema de Pokémon que nace en los 90, ¿cierto? Finales de los 90, y tú estabas pegado, veías televisión abierta, ¿cierto? En la primera temporada con la Liga Añil. Y después empieza a crecer biológicamente, empieza a trabajar, empieza a generar tus propias lucas, y de repente llega Pokémon Sol y Luna en consola. Llega, por ejemplo, las nuevas ediciones de cartas intercambiables, ¿cierto? De Pokémon. Claro. Y tú tienes la plata para poder comprar todo eso, cosas que tú cuando niño hacías prácticamente un apostolado de un año portándote bien, ¿cierto? Para poder tener un masito. O juntando la plata a la colación. Exacto, ¿ya? Yo me acuerdo que mi primer mazo Pokémon era era un super crecimiento, y había tenido 4 Yarados, ¿cierto? 4 Yarados, pero juntando así las lucas, pero enormes. Y si te das cuenta, todo eso es producto del Cool Japan. O sea, todo esto es Cool Japan. Sí. Porque hace que tú generes ingreso, ¿para qué? No solamente para comprar estos productos, sino que como tú ya te vas haciendo más grande, tienes un poder adquisitivo mucho mayor, y siendo fanático de estos productos del cross media, ¿cierto? Tú compras. Y tú compras el original, no compras cualquier cosa, no compras el piratita, ¿cierto? La cartita Pokémon pirata que vendían en la feria, no. Compra ahora el mazo original, compras la carta original. El internet y las redes sociales te ayudan a obtener esas cartas originales que llegan desde Japón, que llegan desde Estados Unidos, y tú generas las lucas y compras eso. Entonces, todo eso te va generando que en sí el Cool Japan te empieza a cooptar, te empieza a retener. Entonces tú tienes 30 años, 40 años y sigues viendo Dragon Ball Super, ¿ya? Y entonces tú, por ejemplo, y sigues pendiente de lo que pasa en Pokémon. Si Ash ganó la liga o no ganó la liga, estuvo a punto de ganar el canon anterior, claro. La Liga Kalos, ¿cierto? El canon anterior, ¿cierto? La pudo haber ganado, estuvo en la final, viejo, y la perdió. Entonces tenés que jugar después el otro juego, ¿cierto? Y te compra el juego en el Game Boy 3D, o sea 3DS, y la Nintendo 3DS, XL, por supuesto, y sigue generando ingresos, y sigue gastando, y eso es lo que se trata el Cool Japan. Es como muy a largo plazo, ¿no? Y va a seguir, y Siempre siempre va a perder la liga, claro. y siempre va a existir otra razón para poder comprar el producto, y siempre va a tener una razón para poder regalar un manga, o va a poder, por ejemplo, estás corto de tiempo y necesitas leer algo rápido, te lees un manga, ¿cierto?, que de un solo tomo, o lees un manga de 2 tomos. Si eres fanático, por ejemplo, o sea, actualmente está saliendo la 3ª temporada de Boku no Hero Academia, por ejemplo. Me han recomendado es espectacular. Y no te lo digo por ser fanático de Boku no Hero Academia, sino que el Cool Japan también es muy inteligente porque te relaciona a Occidente, o te relaciona tu propia vivencia con Japón. Sí. Boku no Hero Academia a mí me parece una serie de anime sumamente potente, porque refleja un poco, y hace mucho tiempo que en Japón no se veía, la figura del héroe, pero del héroe de real héroe. Ya no es el antihéroe, no es el Goku que nunca sabe nada y que siempre quiere pelear con todo lo más fuerte y que deja a la señora botada, no.
es de real. Claro, el concepto tradicional un poco del héroe. El concepto tradicional del héroe. Y eso en Japón estaba muy perdido. O sea, yo no había visto una serie de anime que tuviera un héroe real, un héroe que realmente diera su vida por las demás personas. Y no solamente un tipo que peleara por pelear, o no solamente un tipo que fuese antipático y aún así ganaba, ya, o que un antihéroe que siempre perdía. Ajá. Entonces, no, este es de real héroe, y no solamente por el protagonista, sino por la figura masculina, ¿cierto? La adulta, que All Might. Pero ahí me estoy acordando de esta serie One Punch Man, Saitama. Sí. Que también se plantea como un héroe, pero es un antihéroe. Sí, hay que decirlo, es un antihéroe. Porque el tipo, claro, si tú ves los primeros capítulos, no lo estoy spoileando porque son los primeros capítulos, el tipo nace prácticamente por un resentimiento de un acto que le hicieron a él, ¿cierto? Lo dejaron completamente malherido en los primeros capítulos porque quería defender a un niño y finalmente quedó malherido, y a partir de ahí tuvo que entrenar mucho para que se convirtiese en ese héroe. Pero él no quiso ser héroe. O sea, él quería apoyar al niño, quería ayudar al niño, pero siempre nace esa figura como del antihéroe. O sea, como yo puedo vencer al enemigo, pero después igual voy al supermercado a comprar mis cositas y hago mi propia comida. No es un héroe que realmente se refleje como héroe, como en la figura de All Might. Entonces, ese anime, por ejemplo, tiene mucho del Cool Japan, en el sentido de que intenta cautivar al espectador occidental diciendo, oye, ese héroe es igual al de los cómics que yo leo, que no tiene nada que ver con Japón, o ese igual, por ejemplo, al héroe que en Occidente existe y que ahora en Japón también vamos a ver, y que de una otra manera cualquier género puede decir, oye, el héroe que aparece en ese anime es igual a mí, o yo quiero ser como ella, o yo quiero ser como... Claro. Entonces, no es una... Claro, todos quieren ser Goku, pero en realidad cuando niños todos quieren ser Goku, después cuando uno empieza a crecer, todos quieren ser como Vegeta, por ejemplo. Claro, sí, pues ya no como Goku, si la esposa te reclama... Claro, entonces, o como Vegeta, por ejemplo, que tú te das cuenta, porque una lectura implícita, que es un padre fenomenal, que siempre apoya a Bulma, ¿cierto? Claro. Que siempre presente. Un padre presente, y tú quieres ser como él, ya no quieres ser como el protagonista. Entonces eso es lo que genera un antihéroe siendo adulto. Pero estas series que están naciendo a partir de estos tiempos tienen esta figura occidental, y que de una otra manera es Cool Japan, porque eso es lo que entre comillas a las empresas les interesa, de una otra manera, para poder fomentar y poder difundir el producto. Claro. O sea, es increíble la forma. Yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos, chiquillos, vean la publicidad, vean los trailers. O sea, los trailers te cautivan, y de una otra manera te dejan juntando las lucas para comprar el producto. Sí. Bien, muy interesante el tema. Nuevamente nos hemos quedado pegados escuchando a Carlos aquí, pero tenemos que ir a una pausa musical, y Dani nos tiene que dar, por supuesto, el aviso muy necesario. Asegúrate que tu Toyota sea siempre un Toyota. Usa solo repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota, porque solo Toyota tiene calidad Toyota. Muchas gracias. Estamos en vivo y en directo, así que a la vuelta de esta pausa nos pueden escribir sus preguntas, las leemos y seguimos en el tercer bloque. Ya volvemos. Nuestro último y tercer episodio de Japonistas Radio, lamentablemente, porque estamos entretenidos hablando con Carlos de estos temas de Cool Japan. Antes de ir con el tema, tenemos que saludar aquí unas personas que nos están escribiendo por el Facebook Live. Por ejemplo, tenemos a Chiqui Trower, dice saludar. Hola, Chiqui Trower. Hola, hola. A una amiga de nosotros, María Cristina Saldívar, también, que nos está viendo. Muchas gracias, Mari. Y Gleno Ichiman Urrutia. A mí uno pone un ojito como que no está viendo. Y también hacer la mención. Y también saludar a Dani. Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefieres siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así aseguras la calidad Toyota. Muchas gracias, Dani. Y recordar que estamos en vivo. Nos pueden escribir por el Facebook Live o al WhatsApp más 569-8728-9606
para responder alguna posible pregunta, consulta, felicitación, reclamo, sugerencia. Aquí estaremos para responder en directo, en directo. Y le están saludando. Chiqui Tower, Chiqui Tower, un gran saludo, profe, dice. Ahora sí, yo un saludo. ¿Lo conoce, conocido? Me parece que por algún liceo, algún taller... ya. Lo están apareciendo los fans. Y le pone buena fans. Profe también. Bueno. Bien, qué bueno. Hay gente viéndonos, qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Y, para seguir con el tema. En la pausa se me ocurrió algo, mientras conversamos aquí con Carlos. Con Connie lo comenté el año pasado en las charlas que hicimos con los motivos de los 120 años. Que, ¿te acuerdas que para cuando terminaron los Juegos Olímpicos de Brasil, apareció este famoso tráiler de Japón, Tokio 2020? Fue espectacular. Espectacular, ¿cierto? Y donde veíamos que se unía justamente lo que tú vienes comentando. El Cool Japan aparece ahí. Se une la cultura pop con lo que es el deporte, la tecnología y la tradición. Eso cool fue maravilloso. ¿Es una expresión de Cool Japan? Sí. Efectivamente es arreglado. Todo eso, los japoneses nunca hacen nada improvisado. Todo eso es libreteado. Sí, todo eso tiene un peso que puede ser ideológico, puede ser gubernamental, pero en este caso, claro, refleja el Cool Japan. O sea, Tokio 2020 va a ser el reflejo de lo que es Japón en esos años, obviamente, y lo que va a ser en el futuro. O sea, Japón tiene planeado los juegos tecnológicos, los Juegos Olímpicos más tecnologizados de la historia. Yo espero eso. ¿Ya? O sea, imagínate que ahora una marca de automóviles está haciendo taxi automatizado, las villas olímpicas van a ser prácticamente villas mecano, porque se van a realizar y después se van a desarmar para otros fines. Los taxis van a ir, ¿cierto? Y de vuelta automatizados completamente por esas villas. También había leído que en el aeropuerto van a haber robots ayudando a la gente. Van a haber robots, robots de informaciones básicas, y van a tener distintos idiomas. En la pega del traductor ahí va a ser un poquito difícil porque van a estar estos robots que de una u otra manera te van a traducir en tu idioma lo que tú necesitas. Los televisores en 5, en 6K, incluso estaban pensando hacer un 5, 6K. Imagínate lo que es ahora tener un 4K en la casa. Imagínate un 5K. Si no me equivoco, van a tener... las cámaras, ¿cierto? Todo lo que es el tema de las cámaras, en los juegos, en el Mundial de Fútbol del 2002, hubo, todos los estadios de Japón tenían prácticamente entre 64 y 68 cámaras. Todos los estadios tenían entre 64 y 68, y que de una u otra manera era ningún episodio o ninguna jugada se perdía porque la cámara lo estaba... Siempre había una cámara que estaba viendo, ¿cierto? Estaba grabando la jugada. Por tanto, no hubo ninguna situación que se haya escapado en esos partidos. En los estadios y en la sede olímpica van a existir el doble incluso de cámaras para poder reflejar todas las expresiones siquiera de los deportistas. Y no, va a ser genial. Aparte que la lógica que pretende Japón, que pretende Tokio en este caso, es unificar todo lo que es el tema del Cool Japan con los Juegos Olímpicos. Eso no es nuevo en Japón. Ocurre en el año 64 con los Juegos Olímpicos de Tokio, en Tokio 64. Ocurre por ahí, por ejemplo, tienen la inauguración del Shinkansen, la carretera número 1, la Villa Olímpica, el estadio olímpico, toda una serie de construcciones que Japón necesitaba. Por fin en esos años se hace la televisión satelital. O sea, imagínate, el año 64, o sea, 2 años antes habíamos tenido el Mundial de Fútbol aquí en Chile, y había un solo televisor por cada, 50 casas, un televisor por cada 30 casas, y se pagaba incluso. Claro, el vecino más pudiente del CITE, ¿cierto? Tenía un televisor y todos los vecinos del CITE iban a ver el partido ahí, o incluso la mayoría lo escuchaba por radio, pero ya en el año 64 había televisión satelital en Japón, y más de 79 millones de personas vieron la final del voleibol femenino entre Japón y la Unión Soviética. Entonces imagínate
cuánto abarca la modernidad y la tecnología en Japón. Imagínate eso reflejado en unos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde la marca Cool Japan va a estar muy presente. Japón cometió un gran error en el 2002. Cuando se hizo el Mundial de Fútbol con Corea y Japón, sí. Corea salió ganando porque la marca Corea fue muy fuerte con respecto al resto, ¿cierto?, de lo que quería proponer Japón. Y en ese sentido, Corea gana como la pulsada, por así decirlo. Y ahora Japón tiene podría decir, la exclusividad de estos Juegos Olímpicos, y Japón va a hacer todo lo necesario para poder marcar este modelo del Cool Japan a todo el mundo. O sea, si en el 64 los países vieron a Japón como un país de paz, un país moderno, un país que sale adelante después de las vicisitudes, Japón, Tokio 2020 va a ser el Japón moderno, el Japón tecnológico, el Japón que de otra manera del futuro. Sí. Lo que también reflejó un poco la postulación, porque Japón estaba postulando con Estambul y estaba postulando con, si no me equivoco, Madrid. Si no me equivoco, Madrid, ahí Estambul, no sí, Madrid, Estambul y Tokio. Y en ese sentido, la postulación de Tokio fue muy modernista y fue muy ligada a los Juegos Olímpicos. Ya. No, teníamos un problema técnico nomás. Es que yo no lo escuchaba con mi audífono. Ah, ya. Antes sí, Carlos. Ahora sí. Tenemos saludos, sí, tenemos saludos. Dice aquí... Ahí veo en la pantalla. Ahí sí. Estamos. Entonces leámoslo para que la gente lo escuche. ¿Hay algún blog o sitio web por el cual seguir al profesor invitado? Me encantaron sus descripciones sobre anime y cultura nipona. Saludos, Paula y Constanza. Muchas gracias, Mari. Una amiga. Gracias. Mira, qué bueno. ¿Tienes algún blog o página web para que sigan tu investigación? Mira, blog no tengo. Sitio web tampoco. Lo que sí le puedo dar a conocer a María Cristina es que yo estoy dando unas charlas en el Café Literario de Parque Bustamante. Ya. Generalmente son todos los últimos martes de cada mes, ¿ya? Debido a las remodelaciones del Café Literario. ¿Cuál de los dos? El de Parque Bustamante. Sí, el de Parque Bustamante. Debido a las remodelaciones que se están haciendo ahora en el Café Literario, yo la próxima charla la voy a dar el 5 de junio. Ya que va a ser una breve historia del manga y el media mix de Japón, ya, y la combinación entre el manga y el cross media, como por así decirlo. Y el último martes de junio también voy a dar una charla. Entonces ahí voy, y generalmente es historia y cultura popular del Japón. Ya todavía como yo soy y les contaba también a los chiquillos, como yo soy un poquito outsider de todo el tema oficial. Ya hago clases, ¿cierto? Algunas charlas en el Instituto Chileno Japonés, y el instituto de una otra manera me ayuda a promocionar estas charlas tanto en el Parque Bustamante como en el mismo instituto. Entonces, claro, no necesito todavía un blog o una página web. Pero ahora María Cristina me dio una idea súper buena de poder crear mi propia página web, mi propio blog. Mi propio WordPress, por ejemplo. Claro, nosotros dos por lo menos tenemos nuestras páginas. Sí, lo que pasa es que como tú sabes, somos profesores y en ese sentido el tiempo se nos hace muy muy corto como poder mantener esos blogs, y por eso de una otra manera... Twitter sí tengo, pero Twitter es un comentario X. Nada que ver con esto lo que estamos hablando con Japan. No, pero no, de una otra manera igual yo intento tirar en Twitter algunas cositas... como por ejemplo el lanzamiento de algunos discos de figura de cantautoras japonesas, por ejemplo. Hay una cantautora que es sumamente interesante, que la estoy siguiendo ahora, que es Megumi Mori, que tiene un disco que se llama 1985, que es impresionante la combinación de estructuras musicales que tiene ese disco. Y como también sigo un poco el tema y el concepto del Cool Japan, también sigo un poco la música contemporánea, porque también es parte un poco de la marca el Cool Japan, y como el J-Rock y el J-Pop, que son facetas del Cool Japan, y que de una otra manera van impregnando, ¿cierto?, esta lógica japonesa en Occidente. O sea, y va a encontrar grupos japoneses que en los 90 eran solamente japoneses, y ahora, como por ejemplo One Ok Rock, están radicados en Norteamérica.
Entonces, o Breakers también que estuvieron radicados en algún momento en Francia. Ajá. Entonces, o que tuvieron algún disco muy presencial en Francia y tuvieron un disco en vivo en Francia. O Kieri Pamyu Pamyu, que es llamada la Lady Gaga de Oriente, y en ese sentido imagínate, o sea, y todas las parodias que se hacen sobre estos grupos, o sea, son maravillosos la forma en cómo los japoneses se van molestando unos con otros, pero también generan lucas y la forma en cómo conocemos es muy muy interesante. A mí me gustaría que Japón, bajo el concepto de Cool Japan, hiciera lo mismo que hace Corea, porque acá estamos siendo bombardeados por el K-pop, pero el J-pop nunca llegó con la suficientemente fuerza como lo ha hecho el K-pop. Costaba llegar al J-pop en la final 90 y 2000, y ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué Japón no impulsa más lo que el J-pop, J-rock aquí fuera de Japón? Sí, ahí hay un tema, lo comentábamos también en la pausa. Hay una autora que se llama Eri J, que habla de, bueno, Japón 1941, el año infame, ya que habla un poco acerca del bombardeo a Pearl Harbor, ¿cierto? Justo, bueno, las motivaciones que tiene Estados Unidos para entrar a la Segunda Guerra Mundial debido al ataque a Pearl Harbor. Ahí habla algunas cositas, ¿cierto? Para los que les gusta un poco la historia o saber un poco más del tema, el por qué se ataca Pearl Harbor y cómo hubiera, o hace ahí una anacronía, ¿cierto? Como qué es lo que hubiera resultado mejor, porque en realidad fue un fracaso el ataque. Sí. Entonces a partir de eso genera un poquito el por qué Japón es como es. Y ahí viene un poco el tema de la cultura insular. La cultura insular hace que Japón no tenga relaciones directas con los demás países y empieza a cerrarse solo. Y empieza a cerrarse, y a partir de eso la cultura es vista como algo muy propio. O sea, como algo que no se comercializa. ¿Ya? Okay. Entonces, a partir de eso, claro, ¿cuál es la imagen que proyecta el Cool Japan? Claro, que la cultura se puede comercializar. Sí. Pero eso nace recién en los 90. Nace en los 90, e incluso yo diría nace en el 2005, cuando el National Gross, ¿cierto?, empieza a funcionar como tal. Pero no nace antes. Y vamos a ver, por ejemplo, que la influencia china, la influencia de Taiwán, la influencia de Corea del Sur, comienza un poquito antes y explota cuando Japón recién empieza a pensar en explorar esta marca. Fue muy tardío. Fue tardío. Pero de una otra manera lo que intenta dar a conocer Japón es que es una cultura auténtica. ¿Ya? Porque nosotros no sabemos, por ejemplo, claro, los que conocen un poco la cultura coreana saben que saben el tema del K-pop, del K-rock, ¿cierto? De los doramas, pero no saben que, por ejemplo, saben el tema de la culinaria coreana, ¿cierto? El tema de la cocina coreana, pero más allá de eso no conocen solamente lo que Corea les da a entender. Pop, el conocimiento pop. Claro. Y en este caso Japón, claro, intenta dar un conocimiento mucho más auténtico. Y ese conocimiento auténtico, claro, no es comercializable. Y a partir de eso se va generando esta disyuntiva. ¿Lo comercializamos, no lo comercializamos? ¿Cómo lo comercializamos? Y ahí tiene el tema de la marca que se sale de, entre comillas, se sale de madres, por así decirlo, y empiezan a comercializar cosas que de una otra manera no hacen un cortocircuito con respecto a lo que quiere promover Japón. Connie, tienes una última pregunta porque nos van quedando 8 minutos de programa y ahí nos dices la sorpresa que nos tiene expectante. ¿Ah? Sí. No, pero un ratito más tenemos tiempo. Un comentario final solamente que mientras Carlos contaba esto me acuerdo mucho de Morning Musume, que es un grupo idol muy conocido que surgió precisamente a finales de los 90 y cuyo sencillo más exitoso tiene en su coro una letra que dice algo así como: el futuro de Japón será la envidia del mundo, justo cuando Japón estaba en crisis. Ah, qué nacionalista. Sí, es muy icónico, es de hecho la única canción que la mantiene vivas. Bueno, este grupo, desgraciadamente, a pesar de que tiene mucha historia y está cumpliendo 20 años, ha ido decayendo. Y precisamente, bueno, la gente que obviamente está en contacto con esto desde antes las conoce, pero ellos empezaron precisamente a internacionalizarse por ahí por 2011. Ellas, por ejemplo, hasta entonces no tenían ni siquiera un canal de YouTube, por ejemplo, y eran muy cerradas en sí mismas. En el 2008 ellos trajeron a integrantes chinas
que fue algo muy polémico para el fandom allá en Japón. No funcionó finalmente, las chicas estuvieron 3 años y después volvieron, pero les sirvió mucho para abrirse. Y por primera vez fueron a China, fueron a Corea, y ahora de hecho se están abriendo mucho para acá, se puede comprar mucho online, están viniendo acá. El año pasado vino en diciembre Juice, que es un grupo de... Es la traducción. Claro. Un grupo del conglomerado. Están viniendo a México, a Perú, entonces es increíble cómo se han realmente expandido. Sí, hay o sea, hablando también desde el nacionalismo, imagínate, esto no es improvisado, es una cuestión que va ligado preferentemente a la marca. Hay una cantautora que se llama Gina Ringo, Sí, la conozco. que tiene una canción que se llama Nippon, Japón. Y la letra dice, hurra, hurra, brindemos por el nuevo Japón que está por nacer. Traducción, ¿cierto? Muy de básico 2, pero claro. Marca un poco el tema del nacionalismo. O sea, estamos comprando Japón. Estamos comprando Japón y Japón también tiene su nacionalismo también guardadito, ¿cierto? Muy bien pulido. Entonces a partir de eso se va generando esa lógica también nacionalista. Estuvo muy cerrado y ahora está un poco más abierto. Sí, bueno, y eso es lo que también promueve un poco los eventos que van a surgir a medida que avance el tiempo. El Tokio 2020, están postulando también al Mundial de Fútbol, porque saben que esto, aparte que no necesariamente es una ganancia, pero sí es una vitrina muy grande. Entonces, claro, ahora actualmente existen cerca de 3.000 restaurantes japoneses en Latinoamérica, solamente en Latinoamérica, o sea, sin contar los 9.000 que hay en Estados Unidos y los 300 solamente que hay en París. Hay 2.900, pero imagínate, si la cultura japonesa y la marca Cool Japan se expande, imagínate cuántos restaurantes más no van a llegar, o cuántos restaurantes con influencia japonesa no van a existir. Y ojo, estoy hablando de 3.000 restaurantes japoneses, pero no restaurantes de sushi. Eso excluyendo sushi y excluyendo ramen. Wow. Se excluye sushi y se excluye ramen. Todo lo que sea restaurante japonés de culinaria japonesa, excluyendo estos dos productos o estas dos preparaciones, hay 3.000 restaurantes en toda Latinoamérica. Increíble, eso sí no lo pensé que incluía los sushi. No, eso es Cool Japan, o sea, de una u otra manera te deja marcado un poco la marca y se va impregnando. Y cuando tú ves algo japonés es lindo, es bonito, es duradero, es interesante. Y eso marca también que toda Latinoamérica tenga un 61% de aprobación. O sea, ¿tú cómo ves Japón? ¿Aceptable? 61%. Wow. Y eso tiene incluso es un promedio. Chile tiene cerca de un 67, 70%. Brasil tiene, que son las dos colonias, Brasil y Perú, que son las dos grandes colonias, tienen una aceptación mucho mayor. Entonces, de ahí se va generando un poco este proceso del Cool Japan y que va generando redes también para cooptar a la gente y que gaste más platita en esos productos. Pues, esa es la idea. Sí. Esa es la idea. Bien, pues nos quedan, Connie, nos quedan 4 minutos, así que tú me tienes intrigado. ¿Cuál es la sorpresa que nos tienes? ¿O es privada? Mira, la verdad es que no es privada. ya. No, pero la verdad es que yo creo que va a ser un poquitín decepcionante, pero no tanto. René quería que te diera esta sorpresa, nuestro amigo René, que es casi nuestro Mayan ayer y que no está presente acá, pero no está viendo. Está en espíritu. Aquí, por aquí. Bueno, la sorpresa es que ya se reveló una foto que habíamos sacado en Comic Fest, que es... A ver. Mostramos primero al público. ¡Oh! Recuerdo eso. Así es. Y René recuerdo nos hizo eso, entrega recuerdo de eso. esto. ¿Esto regalo para nosotros? ¿De René? Exactamente. Sí. Qué foto bonito. Con el autógrafo, claro, bien digo, la maqueta de... Mira, Gerardo Reyero. Sí, en el libro, sí. No, si yo ya la había visto. o sea, confabulados. Sí, era una... yo era el único que sabía de esto. Ya estaba... Estábamos confabulados para... estaba darte confabulados Ah, para ya, ahí. ¿Fue la foto? Para el Instagram, ahí, claro, ahí. exacto. Sí, hay que comentar ahí a la gente, que lo comentamos creo el otro viernes pasado, ¿verdad, Connie? Creo, Sí. o hace 2 viernes. Eso fue en la Comic Fest, Comic Fest, claro. que nos presentamos ahí como ediciones 0 y presentamos el libro de Dragon Ball. Este es para Paula. Es para Paula. Muchas para gracias. Muchas gracias. Sí, ¿Y quién fue la mente brillante de esto? No lo sé, supongo que fue René. Ya. Fue René. Saludos para René, que es como Saludos siempre para andar René, merodeando claro. por ahí, Exactamente. nuestro hombre cámara. La otra vez me lo encontré en el metro. Sí. René aparece en todas partes. Sí, En todas sí, partes sí. aparece. Bueno, pues Muy hemos llegado al final del programa. Sí, hemos llegado al final del programa.
¿Algún saludo final, Carlos? ¿Aviso? ¿Te vas a presentar dónde? Recordemos me presento el 5 de junio en el Café Literario Parque Bustamante. ¿Ya? Ahí voy a hacer una charla de una breve historia del manga y del Media Mix. ¿Ya? La última semana, el último martes de junio, también hago charla en el Parque Bustamante. ¿Y eso dónde se está avisando toda esa información? Eso se avisa por intermedio de la red de bibliotecas de la Municipalidad de Providencia. Ah, ok. Ya, y ahí van a dar un poquito, cuando uno va también hay folletos, hay afiche, en la página web también hay una especie de promoción. Genial. Entonces en ese sentido ahí ahí estoy dando mis charlas. Eso es lo único, entre comillas, que tengo. En agosto si Dios quiere, voy a Perú. Al Congreso Internacional, Internacional de Alada, y vamos con parte, Alada Chile también va a tener algunas mesas, el Instituto Chileno-Japonés también va a tener una mesa que se llama Perspectivas de la Historia y Cultura de Japón, ¿ya? Así que ahí vamos a hablar un poquito del idioma, vamos a hablar un poquito de literatura, de historia, del Cool Japan también, nos faltaba más. Así que ahí vamos a estar en Lima, si no me equivoco, en Lima en agosto. Y eso es lo que tengo, así que tienen el podcast en todo caso, claro. y pueden consultar a Pablo. Lo puedes difundir el podcast, si tiene información que infundir en Vía Japonista Chile, ahí le haremos difusión. Y si nuestros auditores y telespectadores también están... Sí, por lo menos aquí no han visto. Yo recibo cualquier tipo de invitación, yo abierto y muy feliz de poder difundir esta cultura japonesa con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por venir. Constanza, que has invitado para una segunda oportunidad si tienes algún otro tema. Feliz. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Aquí en Japonista Radio, como siempre. Y, Dani, para finalizar, con tus lindas palabras. Prefiere siempre repuestos legítimos y servicios técnicos Toyota. Para que tu Toyota no deje de ser un Toyota, prefiere siempre repuestos legítimos y servicios técnicos autorizados Toyota. Solo así aseguras la calidad Toyota. Hasta el próximo viernes, primer programa de junio. Nos vemos. Adiós. Cerramos la conversación y análisis de las diversas manifestaciones de Japón en Chile. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes con un nuevo tema